Adesso che fra noi non c'è più nulla, vorrei sentire ancora le tue parole. Bueno, conjunción astral. Sí. Aparentemente desconjunción. Lío de los astros, choque de planetas. No es así. No. Simplemente las órbitas se han cruzado. Teníamos la órbita Reyes Calderón y teníamos la órbita Javier Sierra. Pero la tendremos a Reyes también. Claro, ¿no? pero además es que Javier Sierra es de Teruel. De Teruel. De Teruel. Teruel. De Teruel, capital. Como que no existe. De Teruel City. De Teruel, pero, por o supuesto, sea, tremendo. supuesto. Que ahí había una pegatina, no sé si la has llevado tú en tu coche, que pareció fantástica, que ponía cielos, Teruel. Porque Teruel tiene un cielo de un azul, como no hay en España, un azul casi cobalto, impresionante, y fue de esas cosas geniales que tiene la gente en Teruel, que inventa lo... Sobre todo se ríe un poco de sí mismo, que eso está muy bien porque no somos de Zaragoza. Entonces, cielos, Teruel. Bueno, pues con toda la razón. Yo todavía hago una cosa muy curiosa cada vez que voy a Teruel, cuando atraviesas Monreal del Campo y ya enfilas otra vez el camino, la autovía, el trocito que tenemos, ¿no? Para llegar a Teruel. Me suelo ahorillar siempre ahí en medio de aquellos planicies, si es de noche, porque las estrellas que se ven desde ahí son extraordinarias. Claro, o sea, ves la Vía Láctea. Con Q, Caudé y tal. Bueno. Por eso está uno de los primeros campos de aviación que hubo allí. Bueno, claro, y ahora un gran aeropuerto. Bueno, aeropuerto privado que gana dinero. En lugar de costarle dinero al Estado, gana dinero un aeropuerto privado. Está restaurando todos los... El único de España, debe ser el único aeropuerto que gana dinero. No, podría ganar el segundo de Madrid, si hacen privado el de Barajas, ganará dinero. Porque en Miami pasa igual. El segundo, comercial, es el que gana dinero. Pero el de Teruel, desde el principio. Desde el principio. Hay que llevar a llanta, porque el día que pasemos por delante del aeropuerto, puedes ver las colas de 30, 40, 50 jumbos allí aparcados. Como no se ven en ningún sitio. Los arreglan. Incluso ya los que están un poco tocados de la guerra dicen, bueno, pero para los civiles sirve nada, Chechenia. Los dejan nuevos en Teruel, los revenden y adelante. Es lo que pasa por juntar a dos de Teruel. Que... Pues eso, hablamos de lo vuestro, ¿no? Venga, pero vamos a hablar de las novelas de Javier Sierra, El fuego invisible, Premio Planeta 2018. 17, ya se me... Claro, 17. Es que estáis en un estamos en una cosa así, claro. Estamos en una cosa planetaria. 2 premios Planeta. Este estudio realmente... Aquí el premio pero ya se sabe. Lo pone, la coletilla viene. Ya se sabe. Es verdad, es verdad. Bueno, hija de un premio. Hija de premio, que hay cierta alineación. Es otra, eso es como ser hijo, en mi pueblo dicen hijo del pueblo. Pues eso, el hijo del pueblo es el que ha nacido en el pueblo, no se dice ha nacido, se dice hijo del pueblo. Bueno, pues hija del planeta. Bueno, pues yo este fin de semana he estado leyendo El fuego invisible, que no le había hincado el diente Javier hasta saber que venía aquí a los estudios de radio, y la verdad es que me lo he pasado bomba. Me he metido en una historia que totalmente inesperada y además con esos elementos que me ha gustado mucho porque está ambientada en Madrid, pero como con un punto de vista de alguien medio extranjero, ¿no? Claro. Entonces es como alguien que viene de fuera, de Dublín, llega a Madrid y descubre pues los secretos y las magias de esta ciudad nuestra, ¿no? El punto de vista es muy importante, porque a veces los que vivimos en ciudades colosales ya, como Madrid, terminamos viendo todo con una perspectiva vulgar. Nos parece que es normal que tengamos el Congreso de los Diputados con esos leones, el Museo del Prado es algo... Reina Sofía, el Thyssen, las ventas, el Bernabéu, y dice, pero vamos a ver, ¿cómo va a ser esto normal? Nos parece normal. Eso es. Sí. Y yo quería verlo desde una perspectiva ajena. Claro, podía haber dicho, es que soy de Teruel y lo veo desde lo lejos. más parecido probablemente a Dublín que hay en España es Teruel. Es Teruel, efectivamente. ¿No? Y por eso elegí Dublín, ¿no? Porque me parecía que era una ciudad literaria con mucho ladrillo, como Teruel. Sí, señor. Y decidí construir un personaje que tuviera raíces españolas para que se pudiera mover bien por los entresijos, en fin, a los que le iba a abocar, pero necesitaba la mirada nueva, la mirada fresca. Este David Salas, que es el protagonista del Fuego Invisible, es un filólogo, es un experto en palabras, le busca siempre la segunda vuelta al origen de las palabras. De Teruel. También es verdad. Aragón es el paraíso de la filología. Y además hay que ver lo que se aprende con este personaje, porque que hay también, sin que se convierta en algo farragoso ni explicativo, pero así Javier, a lo tonto, va metiendo mucha información y
y se aprende mucho. Sí, fíjate, el abuelo de David Salas, del protagonista, es un escritor, ya él se tuvo que exiliar de España en la guerra y tal, y hacía fichas con nombres o con palabras y les buscaba el significado. Y hay una que aparece al principio de la novela, no desvelo nada de la trama, en la que dice, oye, el mejor nombre para el protagonista de una novela de alquimia sería Atanasio. De Atanasio, que es un nombre que no se usa ya, que es muy de pueblo, de ganadería, ¿no? Claro, Atanasio. Atanasio viene del griego, atánatos, el que no muere, el que está ajeno a la muerte. Para alguien que busca la piedra filosofal, la inmortalidad, es perfecto. Bueno, pues este tipo de cosas son a las que se dedica David Salas. De alguna manera yo también me dedico, porque llevo mis cuadernitos apuntando por cierto, lo que hacía, este ADN de las palabras. La gran gramática aragonesa y española María Moliner, que se levantaba a las 5 de la mañana y hacía fichas. El María Moliner se hizo con fichas así. Claro. Exactamente así, en la cocina, hasta que su hijo, que tenía una discapacidad y tal, se despertaba y entonces lo tenía que atender. Y ella sola, con fichas en la cocina, mientras en Madrid se hacía de la luz sobre los tejados de Madrid, pues hizo el diccionario, el mejor diccionario de uso que hay de la lengua española. Que habla del sentimiento de la palabra, ¿no? No solo del significado. Claro, pero es que María Moliner tenía eso, que es muy aragonés. Y me llevo al protagonista ya al norte de Aragón, al Pirineo, a Huesca, porque lo que hago es buscar los orígenes de una palabra que será el eje de toda la novela, que es grial, ¿no? Grial, que es una palabra que nosotros inmediatamente asociamos ya por deformación cultural con el Cáliz de Jesús en la Última Cena o con Indiana Jones y la Última Cruzada, pero que en realidad tiene otro origen etimológico muy anterior y muy distinto en Aragón. En Aragón se utilizaba en el siglo X, XI, y aparecen los testamentos de esa época, una palabra que es grazal, que es un cuenco, es una especie de, de escudilla que se heredaba. Grazal viene Graal. Eso es, de ahí viene Graal y de ahí viene Grial después. Claro. Y trazo una cosa que también es muy aragonesa. A finales del 19, principios del 20, hubo un canónigo en Jaca, en la catedral de Jaca, que es preciosa, que dijo que el grial en realidad se inventó en Aragón y que fue Chrétien de Troyes, el famoso trovador francés, el que le debieron llegar ecos de esa historia, que no deja de ser la historia, según este deán, ¿no? De Alfonso el Batallador. Que es el conquistador de Zaragoza, del Valle del Ebro. Y que era Antoñita la Fantástica, porque a Alfonso de Aragón le encantaba inventarse historias, ¿no? Y él llega a una conclusión que a mí me pareció muy novelesca y la utilicé un poco como, en fin, como la sangre de la novela. Dice, no, es que el grial muy probablemente se inventa, porque durante 1000 años nadie habla del grial, se inventa en tierras aragonesas porque el Aragón en el siglo XI era el fin del mundo. Cuando surge el reino de Aragón, aquello era al otro lado de los Pirineos donde empezaba la tierra de los moros, ¿no? Y necesitaban aquellos reinos nuevos algo que les diera moral. ¿Qué más moral que el cuento? Y algo sagrado, que llegaba además hasta la salvación eterna, porque la Tierra Santa, que es a lo que al final remite el Graal y tal, es la salvación. Y además, fíjate, yo estuve en San Juan de la Peña, que es donde empieza, el otro día lo comentaba en Carna, que se hace una exposición, es el sepulcro de los antiguos reyes de Aragón, rehecho en el 18 y donde se mandó enterrar el conde de Aranda, el español más importante que ha nacido en Aragón, por lo menos hasta Manolo Pizarro, que también es de Teruel. Bueno, y lo ves, es una cueva, pero a diferencia de Covadonga, que te puedes quedar en el valle, desde ahí solo puedes salir hacia abajo, hacia Jaca. Pero es que Jaca es un circo de montañas donde puedes salir a Huesca y de Huesca solo puedes bajar a Zaragoza. El problema es con qué fuerza lo haces. Necesitas algo que es esta inspiración que va mucho más allá de lo normal, que no son las cruzadas, es algo distinto. En el fondo es algo más primitivo, exactamente. Es lo sagrado. Al final, lo que nos mueve es lo trascendente. Hoy lo llamamos trascendente por no llamarlo sagrado, por sus connotaciones, pero en el fondo es lo sagrado lo que ha movido siempre a los pueblos. Y yo quería que eso estuviera en esta novela y que hiciera reflexionar sobre los orígenes de la literatura, sobre la literatura como propaganda, sobre este tipo de creencias extraordinarias como motor de la civilización
Y bueno, es... También sobre la palabra, ¿no? Bueno, es que la palabra es la clave de todo esto, ¿no? Sí, claro. sí. Y estamos inventando términos, Ayanta, continuamente que cambian nuestra perspectiva. Graal o grial fue en el siglo XI, pero hoy inventamos Internet o inventamos otros términos que cambian y que sirven para definir el mundo en el que vivimos. ¿Quién iba a pensar que la red, en lugar de para los peces, iba a servir para la promoción de todos los imbéciles del mundo? O sea, bueno, es que estas cosas pasan. Claro. También vemos en la novela de pronto lugares en Madrid, decíamos al principio de la entrevista, como es el Parque del Buen Retiro, Eso es. ¿no? Que tiene todo un comienzo importante que se desarrolla en el Parque del Retiro, en esa montaña. Sí, la montaña artificial. La montaña artificial que, claro, tú hablas de ella y yo he estado en esa montañita, entre otras cosas, porque es donde se van a besar los muchachos cuando son adolescentes, ¿no? En esa montañita un montón de veces y al leer todo tu relato sobre ella en el libro tuve que ir a buscar en internet para leer su historia, ¿no? Porque dices, ahí va, yo no sabía nada de esta montaña. Es y que, la tenemos ahí, ¿no? Claro, es que después de la Guerra de la Independencia, el Retiro quedó hecho unos zorros, ¿no? Napoleón lo destrozó. Lo destrozó todo. Lo destrozó. Y Fernando VII, contra la voluntad de mucha gente en aquella época, decidió restaurarlo, invertir dinero y construir lo que él llamó los caprichos, o lo que el pueblo de Madrid llamó los caprichos de Fernando VII. Y en la parte más alta del Retiro, que viene a ser donde está hoy la Torre de Valencia, ese mamotreto que hay ahí al final de la calle O'Donnell, ¿no? A ver si alguna vez la limpian. Porque estoy seguro de que cuando la limpien, que debe ser el único edificio de Madrid que desde tiempos de Esperanza Aguirre no se limpió. Pero yo he visto películas de los 60 finales que está limpio y es bonito. Pero claro, ahora es un horror, es una cosa escombro, lleno de humo, de hollín, horrible. Pues ahí, en esa esquina del Retiro, está esta montaña artificial. Era la zona más alta del parque. Y encima de esa montaña, que está hueca por dentro, Fernando VII mandó construir un castillo, una especie de camelot. Sí. Él se subía a una de las... Un castillito. Como de broma, sí. Él se subía encima de las almenas y desde ahí tenía dominio de todo lo que era Veía el Madrid. Parque. Claro. ¿Qué pasa? Que eso de las montañas... Era su Torre de Valencia. Sí, claro, evidentemente. Esa idea, esa tradición de las montañas huecas con una especie de caverna oscura, a mí me incitaba mucho a los rituales de iniciación. Las cuevas son sagradas. El origen, que eso es celta, pero en realidad en toda la península es lo mismo. Las cuevas son siempre los lugares del misterio y del milagro. Así es. De las revelaciones, donde se aparece la Virgen, etcétera. Es que la novela tiene que ver mucho con eso. Claro. Porque en el fondo lo que buscan todos los personajes, Federico, no es resolver el misterio del Grial o de la montaña artificial, es resolver una pregunta que aparece en la primera página de la novela, que es ¿de dónde vienen las ideas? ¿De dónde viene la iluminación? ¿De dónde viene esa sensación a veces de que has comprendido algo por una chispa, ¿no?, que brota en ti? Que generalmente surge en lugares donde tú estás aislado, puede ser debajo de la peña de San Juan de la Peña o puede ser en una cueva. Y esto lo arranca Parménides, que es otro personaje que aparece un poco en la novela, ¿no? Parménides fue maestro de Platón, él vive en el siglo VI antes de Cristo, y es un personaje muy raro porque dejó escritos pero se perdieron. Lo que sabemos es por lo que nos cuenta Platón. Claro. Y Parménides buscó la respuesta al origen de las ideas practicando una disciplina que él llamó la incubación, que luego se aplicaría el término a la medicina. La incubación era meterse en una cueva o en un reducto aislado por completo durante 2 días, solo con agua, y allí, en medio de la nada, de la oscuridad, escuchar el murmullo de los dioses hablándote. Bueno, me parecía una cosa. Y el personaje principal tremenda, lo hace, además. Lo hace, efectivamente. Sí. Lo hace. En fin, bueno, una manera de encontrar lo trascendental, ¿no? Así también es. Esta historia, ¿no? Bueno, es que fíjate, Ayanta, yo creo que cuando alguien se enfrenta a una experiencia de ese tipo, se mete en una cueva buscando la iluminación, como hacía Parménides, en medio de la oscuridad, que tiene su poesía. Hay algunos sitios, por ejemplo, están en La Rioja, Santa Oria y su hija se emparedaban. Claro. Es decir, está donde está todavía la duquesa de Éboli, donde tenía el palacio, debajo, al lado de Sigüenza, está la cueva donde San Juan de la Cruz pasó un año entero, y es una cueva donde él ha creado un pequeño altar con calaveras, y para rezar metía los dedos en las calaveras y rezaba, por supuesto a oscuras.
Claro, luego se le aparecieron esos versos que se le aparecieron que no saben nadie cómo se le pudieron ocurrir, porque nunca nadie, ni antes ni después, ha hecho unos versos como San Juan. ¿Qué hace? Se acerca al gran misterio, que en el Sí. fondo es la muerte, ¿no? Es acercarte exactamente. a la muerte y ahí buscas tu Un iluminación. Eso Oye, es. Javier, y el éxito que tienen estas novelas tuyas, que de una u otra manera siempre remiten a esa búsqueda de lo inasible, Ujú. es decir, lo imposible. Pero claro, más imposible que la vida parece imposible. Y sin embargo, aquí estamos. ¿Tú crees que tienen el éxito enorme que están teniendo? Bueno, debe ser de los 2 o 3 escritores más vendidos ahora en lengua española en el mundo, cosa de lo que podemos presumir en la provincia. Claro, por supuesto. Pero en el fondo responde también a una inquietud, y es que se ha perdido el cauce tradicional de meditación de lo trascendente, que era la religión católica en España. Bueno, tú vas a misa y lo primero es que objetas el sermón porque va contra el catecismo. O sea, es decir, y sin embargo hay una inquietud creciente, quizá por aquello que decía Chesterton, que el que no cree en Dios cree en cualquier cosa, pero sobre todo tiene unas ganas de entender algún sentido a una vida que, por otra parte, es cada vez más larga. O sea, yo imagino que debe ser eso y que tú Sí. has dado, por alguna razón, porque muchos lo han intentado, pero tú eres el que ha dado con la tecla. Bueno, quizá es porque yo lo hago desde una perspectiva, digamos que muy honrada, ¿no? Yo me acerco a ese misterio desde que soy un crío, he hablado de este tipo de misterios desde muy temprana edad. Fíjate, yo empecé, esto no sé si lo sabes, Federico, yo empecé en la radio en Teruel, en Radio Heraldo, que entonces tenía allí una emisora, un programa los sábados por la mañana donde yo tenía 12 años y iba a contarles a los críos los misterios que a mí me fascinaban, ¿no? El Triángulo de las Bermudas era el favorito de la época, de los 80. Estaba muy de moda Estaba entonces, muy de ¿no? moda. Bueno, Sí, sí. perdona, sigue sin explicarse. Sí, sigue. Pero fíjate, como siempre he estado vinculado a esos misterios, mi siguiente paso en biográfico, lo digo porque a lo mejor esto explica cosas, ¿no? Fue meterme en el periodismo del misterio. O sea, yo estaba empezando la carrera cuando Fernando Jiménez del Oso fundó la revista Más Allá. Sí, señor. Y yo ya, siendo un chavalín en la facultad, dije, ya está, ya tengo un sitio donde trabajar. Ya está. Porque yo no quería presentar el telediario estudiando periodismo, ¿no? Y me fui a pedirle trabajo a Jiménez del Oso siendo un crío de 17 años. ¿No te asustaba con esas ojeras? No, luego es un tipo entrañable y con un sentido del digo, humor el primer maravilloso. golpe Sí, de sí. vista, sí. Y me dio trabajo, terminé siendo director unos años de la revista, pero cuando ya tenía sobre los 30 o 30 y algo, me di cuenta de que estaba haciendo siempre las mismas preguntas y estaba recibiendo siempre la misma respuesta, que es nada. O sea, no podía resolverlas. Y entonces decidí dar el salto a la literatura. Aquello que no puedo resolver con la razón, tal vez pueda aproximarme a la resolución con la imaginación. Y ese fue el mecanismo. Y quizá por esa perspectiva los lectores han entrado, ¿no? Han visto que mi búsqueda porque es... Yo escribe creo muy que a los bien. lectores también le gusta el verdadera, punto de ¿no? vista así un poco escéptico al mismo tiempo, ¿no? Porque cuentas todas estas historias, pero con todas las dudas. Es decir, por ejemplo, David, ¿no? El protagonista es un hombre en principio que está muy alejado de todo ese mundo, ¿no? Bueno, y que se va acercando a él, ¿no? Es que es el... Son las dudas razonables. A ver, es que David encarna un poco al lector medio. O sea, hemos crecido en esta cultura que hemos construido con una perspectiva, yo diría que muy escéptica y excesivamente materialista. O sea, solo nos importa lo que cuantificamos, aquello que se puede pesar, medir, vender o comprar. Pero cuando te quedas solo, te das cuenta de que eso no vale para nada. Que las grandes inquietudes están ahí detrás de esa tramoya, ¿no? Eso no deja de ser un escenario. Y eso es lo que yo quería que David Salas, el protagonista de la novela, descubriese, que detrás de ese escepticismo, de esta especie de yo lo sé todo y lo controlo todo, en realidad lo que hay es una profunda ignorancia, ¿no? Bueno, pues enhorabuena por todo el éxito y esperamos que venga más. Hombre, claro, Cuando claro. queráis. Que eres Planeta, que eres ya una estrella brillante en el planetario. Además tiene 3 novelas, ¿no? En casi rotativas, podemos decir. No, tengo más. Ahora tengo 11 libros publicados. Sí, pero... Algunos son ensayos, pero novelas, bueno, La cena secreta, por Sí. ejemplo, que fue la novela internacional. Sí. Escribí uno muy bonito que es La dama azul, que fue Esa es la primera, Que se es ha el que me ha reeditado llegado a mí
mí, que me lo voy a leer. Que Claro, se ha reeditado sí. ahora. Sí, ¿no, es que Javier? me ha Sí, llegado a sí. mí la Ujú. reedición. Es la historia de un personaje que seguro que a Federico le encanta, que es Sor María de Ágreda, consultora de Felipe IV. Se intercambiaron 300 cartas en secreto a finales del siglo XVII, y a esta mujer le atribuyeron la conversión de miles de indígenas americanos en Nuevo México por Desde el don aquí. de la bilocación, desde aquí, señor, sin salir de desde su aquí. convento. Claro, yo reconstruyo esa historia, ¿no?, que es maravillosa, y lo hago desde la perspectiva del que se va a Nuevo México, que yo lo hice buscando las pruebas de la bilocación, ¿no? ¿Y las encontraste? Pues mira, me encontré con una historia que es como de expediente X, ¿no? Yo iba de convento en convento buscando algo que contaban las crónicas. Se supone que Sor María de Ágreda entregó cálices y rosarios a los indios. Sí. Y yo dije, ya está, si encuentro un cáliz con una marca de joyero de Soria en Nuevo México, tengo la prueba, ¿no? Sí. Y me fui iglesia por iglesia, y en todas me contaron, cuidado, esto ocurrió en 1629. Hacia 1690 hubo una cosa en Nuevo México que fue la revolución de los indios pueblo. Los indios se volvieron contra los virreyes españoles, incendiaron iglesias y fundieron todos los tesoros sagrados. Por lo tanto, no podía quedar pude ningún encontrar cáliz la prueba. soriano. Y me quedé ahí a las puertas. Bueno, muchísimas gracias, Un placer. Javier. Vamos a hacer una pausa, pero Divecol. atención, Divecol, ¿eh? Que no falte Porque en todo nuestra esto, dieta. el misterio no tupe, pero la grasa tupe. Tupe las arterias, y entonces Divecol, mientras tú duermes, o sea, Ayuda. después de lavarse los dientes, para tener una dentadura como Barili. Y si no, algo parecido, pero no lo de Carmena o Pablo Iglesias, o sea, una cosa aceptable. 2 pastillitas de Divecol, medio vasito de agua, duermes con los angelitos o con el misterio, el misterio de los ángeles, Hombre, por claro. ejemplo, y, oye, Y de la bilocación. y cuando te despiertas resulta que el Divecol ha hecho ya su trabajo. En Parafarmacia Mundo Natural. Un teléfono 902 29 10 29, música de siempre, ya lo han escuchado, esta colección España 902 canta. 29 10 29. O musicadesiempre.com. Eso es. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.